vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Señor, me has sostenido. Muy buenos días. Hoy es domingo 7 de noviembre, siendo las 11 de la mañana, y estamos entrando a sus hogares por la gracia de Dios. Quiero decirles que todavía seguimos en pandemia. Pues en medio de todo eso, damos gracias a Dios y vamos a ver en este día una reflexión muy hermosa que va a ser basada en Lucas, y vamos a ver: hoy es necesario que pose yo en tu casa. El tema que vamos a ver se llama: hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Está basado en el libro de Lucas, como les dije, y vamos a ver el testimonio de Zaqueo. Es un solo versículo. Y una vez cuando nosotros terminamos la enseñanza, acuérdense que tenemos Santa Cena, por lo cual es necesario que prepares, por favor, tu, tu, tu vino o tu jugo de uva, mejor dicho, y además tus galletitas. Hoy con tu familia vamos a poder tomar la Santa Cena como lo acostumbramos cada mes. Entonces vamos a leer en tu pantalla esta enseñanza que está en Lucas capítulo 19, verso 5, y leemos en tu pantalla, por favor, y vamos a orar y ponemos delante del Señor esta hermosa reflexión. Y dice así, leemos en tu pantalla: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Te suplicamos que nos guíes, que nos enseñes lo que quieres decirnos, Señor, a través de esa hermosa enseñanza, y queremos ponerla por obra. Transforma toda nuestra mente, emociones y voluntad, la cual ponemos a tus pies, Señor. Glorifícate, Señor, y lo que hagas y seguirás haciendo, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver hoy la historia de Zaqueo, que está escrita únicamente en el Evangelio de San Lucas. Y aunque aparece solo en esta ocasión, nos deja una gran enseñanza, tan profunda que nos empuja y nos motiva para tomar decisiones correctas ante el Señor. Te puedo decir nuevamente, esta enseñanza nos profunda, que nos motiva y nos empuja a tomar decisiones correctas delante del Señor. En esta ocasión vamos a aprender mucho de Zaqueo, y creo que es tan sencilla pero tan profunda como leímos hace un rato. Yo te quiero decir que Zaqueo era un judío y uno de los recaudadores jefes con sede en la ciudad de Jericó. Era él uno de los recaudadores, pero una particularidad tenía, que era jefe. Pues entonces entonces Jericó era una ciudad que había sido, acuérdense, con José, edificada bajo maldición. Pero yo te quiero decir que Cristo la honró en esta ocasión con su presencia. Los historiadores dicen que su sede estaba en un oasis, quiere decir que estaba rodeado de agua, de palmeras y huertos que producían frutos abundantes. Así era Jericó en los tiempos de Zaqueo. Leemos pues en Lucas capítulo 19 del verso 1 al verso 4. Vamos a leer esta hermosa palabra de Dios. Y dice así, leemos en tu pantalla: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Sí, qué hermoso podemos ver acá, y lo vamos a detallar por partes, este hermoso escenario que podemos ver con Zaqueo. Y es importante detallar la vida de Zaqueo para poder entender el trasfondo de la historia. Tenemos que ver quién era Zaqueo. Entonces podemos ver que era un judío y un recaudador de impuestos, pero además era un jefe muy odiado. Ustedes saben que en ese entonces los famosos publicanos eran, por lo regular, era gente rica,
Por lugar también cobraba más de la cuenta y por ende todos, la mayoría, sin excepción de ninguno, eran muy odiados. Porque, como decimos ahora actualmente, enterraban las uñas más de lo debido. Pues era un recaudador con impuestos, jefe de muchos publicanos. ¿Qué quiere decir? Que este hombre se había esforzado. Tenía mucha inteligencia por llevar sus negocios de tal manera que era el jefe de varias sucursales, vamos a llamarle así, en ese entonces, del Imperio Romano. Al estar al servicio del pueblo romano, por tanto, también era odiado, porque estaban bajo la bota del Imperio Romano. Entonces podemos ver que también era un hombre rico, aunque sus riquezas no le satisfacían. Miren, nosotros podemos ver, a veces nos vamos tanto sobre el dinero, sobre las riquezas, que olvidamos en realidad la esencia de poder alimentar a nuestras almas. Por eso este hombre era rico y su riqueza, aunque era mucha, no podía satisfacer su alma. Podemos aprender bastante de eso para encaminar mejor nuestra brújula e irnos sobre lo más profundo que es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero además bendecir a los que te rodean. Un hombre así era demasiado egoísta. Pero también te quiero decir una de las particularidades, que era un hombre de baja estatura. Un hombre de muy baja estatura. Y te quiero decir, y lo más importante, él anhelaba, deseaba un encuentro con Jesús, por eso anhelaba verlo, procuraba verlo. Yo te quiero decir que la fama de Jesús se había creado allá, aún yo creo que anda Mateo, como podemos ver también otro publicano, a lo mejor él escuchó tan atento lo que había pasado que él anhelaba ver a Jesús. Buscaba la forma de poder tener un encuentro con él. Entonces podemos ver que él, además de todo que no le satisfacía, él andaba en búsqueda de Jesús. Esto es muy importante porque las cosas materiales nos dejamos ir por ellas y, como decía mi Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¡Qué tremendo! Cuando nosotros aplicamos este versículo en nuestra vida, cambia todo el entorno, cambia nuestra manera de pensar, de actuar, y nuestro interior cambia de tal manera cuando valoramos lo que Jesús hablaba a través de las parábolas. Entonces vamos a ver dos puntos importantes de este tremendo saqueo. Número uno, dice, es necesario que Jesús pose en tu casa. Entonces vemos esta primera parte, que es necesario que Jesús pose en tu casa y en mi casa. La historia de Zaqueo es maravillosa, sumamente maravillosa. En esencia, vemos a un hombre odiado y repudiado, además, considerado un pecador público, corriendo hacia Jesús, en busca de Jesús. ¿Cómo un hombre así va y busca, desea, anhela en su alma un encuentro con Jesús? Por eso leemos en Lucas capítulo 19, versículo 4, dice la palabra de Dios, y corriendo delante de Jesús, vio que venía Jesús, él hizo un encuentro, tratar de meterse por abajo de los pies, no le fue posible, brincaba tampoco y no hallando cómo verle, dice que él corría delante de Jesús. Y en esa corrida dice, y subió un árbol sicómoro para verle. Quiere decir que volteó y vio un árbol, de cual una rama extendía por encima del camino, y era un sicómoro. Vemos cómo él vio todas las posibilidades, se volteó, vio que no había otra, que ahí iba a pasar Jesús. Ahí podía él verlo. Era un hombre inteligente. El ser bajito no quiere decir que no son inteligentes. Era un hombre muy inteligente. Y dice la Escritura, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allá. Hizo sus cálculos y allí iba a pasar Jesús. Este hombre corrió, dice la palabra, iba corriendo.
Entonces podemos imaginar nosotros las dificultades que tendría un hombre bajo de estatura de intentar atravesar la multitud. No podía la multitud, por la multitud, y no podía ver a Jesús. Imagínate, él no podía romper esa barrera que era de seres humanos que rodeaban a Jesús. Para él era imposible. Pero te quiero decir, cuando tú quieres ver a Jesús, vas a encontrar obstáculos. Pero una cosa te puedo decir, si tú insistes, va a haber una forma de que tú puedas ver a Jesús como aquel hombre que descolgaron del techo de la casa, pero lograron el objetivo, que nada te detenga. Que nada te detenga para tener ese encuentro personal con Jesucristo. Tienes que romper barreras, tienes que hacer lo imposible posible. Y es así como podemos ver, cómo podemos seguir leyendo la historia de este hombre con un deseo, un anhelo de encontrarse con Jesús. Dice, pero Zaqueo era un estratega, como vimos ahorita. Vio un árbol que daba hacia el camino, corrió como un niño. Imagínate, como un niño subir a un sicómoro, que así se llamaba y se llama ese árbol. Un sicómoro porque como escribió Lucas, él, dice en Lucas, Jesús había de pasar por allá. Qué tremendo cuando tu anhelo está tan próximo a realizarse, esa búsqueda que tú y yo tenemos que hacer, sabiendo que Jesús va a estar allí, va a pasar cerca de tu vida, muy cerca, para que tú le invites, como hizo este hombre. Entonces, vemos pues que Jesús había pasado por acá. Yo te quiero decir, como decíamos hace un rato, Zaqueo, no se rindió. Zaqueo no se rindió. Él sabía que era su oportunidad tan grande para que su vida cambiara. Cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús es precisamente por eso, para que cambie tu vida, para que cambie mi vida, para que haya una metamorfosis, un cambio, que es necesario cambiar nuestro estilo de vida. Como este hombre estaba hastiado, ni las riquezas que tenía no eran capaces de darle una satisfacción a su alma, mucho menos a su espíritu. Por eso es importante que nosotros veamos a este hombre cómo aparece en el Evangelio de San Lucas y nos deja una hermosa y grande enseñanza que tú y yo podemos hacerla. Con la historia de la mujer samaritana podemos analizar la profundidad de que él le era necesario. Como estudiamos esto, como cuando iba Jesús a buscar a la samaritana, dice, ¿por qué era necesario pasar por Samaria? Así Jesús, cuando ve una necesidad, Él llega a suplirla a tiempo. Todo está en el anhelo de nuestro corazón. Y vemos pues esta actitud que el Señor, al ver a Zaqueo colgado en un sicómoro, pasó lo mismo. Por eso leemos en Lucas, ahí en tu pantalla, capítulo 19, verso 5, que estamos leyendo. Por favor, leemos en tu pantalla. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, fíjense nada más, ya el Zaqueo allí abrazado del arbolito allí, a lo mejor estaba así escuchando que Jesús iba a pasar abajo de esa ramita, de ese tronco, esa rama gruesa, ahí estaba Zaqueo, como un chango, como un niño estaba agarrándose del árbol. Cuando pasaba Jesús en este mismo lugar, iba Jesús sanando. Cuando llega allí, exactamente abajo donde estaba Zaqueo. Imagínense, Zaqueo va viendo que va a pasar Jesús y de repente Jesús levanta la vista. Qué tremendo, este momento es tan emocionante aún para uno que estamos relatando esta historia. Imagínense lo que sintió Zaqueo al ver que Jesús iba y de repente alza la vista. Qué maravillosa, dice, y le vio y le dijo, Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense lo que sintió ese hombre. Es algo maravilloso que tú crees a veces, como pensó este hombre, que iba a pasar por desapercibido su esfuerzo. Yo te digo, si tú buscas con todo tu corazón a Jesús, Él te va a llamar, Él te va a llamar por tu nombre. Por ejemplo, Oscar, ¿qué estás haciendo allá? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jaime, Jorge, o como te llames, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué tremendo! Zaqueo estuvo sobre ese árbol esperando con expectación a que el maestro pasara. Ahí venía, deteniéndose, sanando, tocando niños, tocando todo lo que hacía Jesús. Y ahí estaba agarrado de su árbol, de la rama del árbol en la parte de arriba. Con una expectación a que el maestro pasara. No sabemos cuánto tiempo, pero cuando Jesús lo vio, alzó la vista y lo miró a los ojos. Imagínate, qué tremendo. Zaqueo supo en ese preciso momento que había valido la pena todo lo que hizo. La burla, como un niño trepado allá. Las murmuraciones, la risa de muchos al ver este hombre tan rico trepándose un árbol. El ridículo que hizo, pero no le importó. Las murmuraciones, las burlas, todo eso y el ridículo. ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa que pases vale la pena por Jesús para que llegues a verlo. Amén o no amén, dile que está a tu lado, amén o no amén. Valió la pena. Es maravilloso observar dos cosas. Zaqueo, número 1, procuraba ver al Señor. Y número 2, el Señor presentó su visita a casa de Zaqueo como una necesidad que tenía. Presentó esta como una necesidad. Y yo te quiero decir, donde hay una necesidad, llega Jesús. ¿Y cuál era esa necesidad que Jesús sentía para ir a la casa de Zaqueo? ¿Cuál sería esa necesidad? Sabemos que la primera necesidad es Jesús, nuestro Señor. Su pasión son las almas. Su pasión eres tú y yo. Eres tú, tu esposa y tus hijos. Su pasión de Jesús es llegar a morar en tu casa. Jesús nos conoce como conoció a Zaqueo. Conocía sus robos, conocía sus extorsiones, conocía el abuso que hacía. Él conocía aún los pecados ocultos de este tremendo Zaqueo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ante Dios todas las cosas están desnudas. No hay que ocultarnos. Él lo sabe todo. Por eso es importante, cuando vemos nosotros esta historia del Zaqueo, nos va a enseñar muchas cosas. Número 1, el encuentro con Jesús, que nos cambia radicalmente. Número 2, como vamos a ver, es una etapa de restitución grande que debe ser en tu vida. Jesús estaba mostrando su amor y su soberanía al acercarse a Zaqueo. Solo Jesús podía restaurar a un hombre como él. ¿Qué cosa no había hecho para conseguir sus riquezas? ¿Qué tranzas no había hecho? ¿A cuántos sobornos había adquirido? ¿A cuántos le aumentó más de la cuenta? Bueno, pero Jesús sabía. Pero dentro de eso sabía que había un hombre
que iba a apreciar lo que Jesús era para su vida. Yo te quiero decir que Zaqueo también recibió la gracia del Señor, así como nosotros. Zaqueo merecía el odio, pero ¿sabes qué recibió recompensa? Recibió el amor de Jesús. Merecía la soledad, como muchos andan allá, que lo saben haciendo y tomando decisiones equivocadas. Pero Zaqueo recibió la compañía eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que valorar lo que tú y yo somos, lo que hemos dicho que somos. Que allí está Jesús como un extraño, no como el principal. Está más como un adorno, porque tus palabras y tu manera de comportarte demuestra que allí no está Jesús. Por eso cada vez que nosotros tenemos una hermosa Santa Cena, es como si fuera una reconciliación. Son los lazos de amor que nos lleva a Dios para poder restaurarte a ti y a mí, que tanta falta nos hace. Número 2, vamos a ver lo que sucede cuando Jesús entra en tu casa. Dile al que está a tu lado lo que sucede cuando Jesús entra a nuestra casa, como esta mañana que estamos entrando. Dice en Lucas capítulo 19, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué tremendo cuando vemos cómo él descendió y lo recibió gozoso. Pero muchos murmuraban. Leemos pues, seguimos leyendo ahí en tu pantalla, qué maravilloso poder ser el anfitrión de Jesús, tener el privilegio de que entre a tu casa y que te sacie de amor su presencia. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que analizar bien nuestro estilo de vida. Muchos nos decimos cristianos o cristinos o cretinos. Hay alguien que no le gusta que yo diga cretino, pero ¿cómo le podemos llamar a una persona que no cambia? Que a pesar de Jesús va con nosotros, nos dio una promesa, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, nos parece que no está. Por eso hacemos tanto panchos, tantas cosas que no debemos hacer. No se sabe por qué Jesús eligió a Zaqueo y no a alguna otra personalidad de Jericó. ¿Por qué escogió a Zaqueo? Tal vez había mejores anfitriones que Zaqueo. Sin embargo, lo que Zaqueo haría en respuesta, ¿sabe lo que hizo? Extendería el evangelio a todo rincón de Jericó. ¡Qué tremendo! Así como la samaritana llegó e impactó toda Samaria por el testimonio de ella y por todos los demás que Jesús se quedó ahí 3 días. Imagínense, igual impactó este chaparrito y cambió la vida de Jericó en ese tiempo. ¿Cuál ha sido tu respuesta hacia Jesús para salvarte a ti y a tu familia? ¿Cuál ha sido tu respuesta hacia nuestro Señor Jesús y dándole gracias que tu esposa, tus hijos y tu descendencia puede ser sana a través de tus declaraciones de poder que tú puedes hacer con tu boca? ¿Qué respuesta has dado a Jesús? Si no ha cambiado tu estilo de vida, ni tu mente, ni tus emociones, ni tu voluntad, no ha permeado a tu casa, no ha podido lograr que esa hermosa unión que por la gracia tienes ahorita, puedes darle gracias a Dios profundamente. Porque te quiero decir, otra oportunidad es difícil para tu vida como para cualquier otro. ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Estás agradecido? ¿O ya no te acuerdas antes de que tú lo conocieras? O las veces que tú quieres volver atrás. No se vale. Porque dijo Jesús, aquel que pone la mano sobre el arado no es digno
de mirar atrás. ¿Cuántas veces has fallado? No importa. Pero si esta predicación está llegando a tus oídos es para que hagamos un cambio radical en tu vida como en la mía. Yo te digo, ¿has restituido a la gente lo que has defraudado? ¿Has restituido a las personas que has herido? Porque yo te quiero decir que en esto vamos a ver algo muy importante que este hombre hizo al entrar Jesús en su casa. Y dice en Lucas capítulo 19, versículo 8, dice, entonces, óyelo bien, ya estaba en su casa, según la narración. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya estaba puesto allá en primer lugar, ya estaba con sus discípulos, ya habían llegado la bola de publicanos y los escribas, los fariseos, los saduceos, allí que estaban criticándole de todo. Allí es donde Zaqueo se levanta, sin que antes hablara Jesús, y le dice, he aquí, Señor, óyelo bien, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Qué tremendo cuando vemos esto. Antes que hablara Jesús, ya estaba ahí ya Jesús. Estaban sus discípulos, estaban los fariseos, estaban sus cuates a que él había llamado a todos sus publicanos. Te quiero decir que era jefe, mandó a llamar a todos para que todos supieran de Jesús. No importa la condición de robadores que eran, pero lo llamó porque era el medio donde él se desenvolvía. Era el medio con él podía relacionarse, porque para los demás era odiado. ¿En qué medio tú te desarrollas en tu trabajo, en tu escuela? ¿A dónde estás invitando a Jesús para que conozcan este hermoso mensaje de la salvación? ¿Dónde estás tú rodeado? Él se levantó y delante de sus cuates, los publicanos, los ladrones y todos esos cobradores de impuestos, y estaban también los murmuradores que nunca faltan, estaban los discípulos, estaba Jesús, le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué tremendo cuando vemos esto. Zaqueo actuó en una respuesta de gran amor que recibió, y aunque Jesús no le pidió nada, él mismo actuó porque conocía su propia vida y conocía sus errores. Podemos ver, pues, algo tremendo que podemos ver aquí en esto. ¿Y sabes por qué actuó así? Porque era una respuesta del gran amor que recibió de Jesús. Y aunque Jesús no le pidió nada, él actuó por su propio punto de vista, porque se conocía. La acción de Zaqueo es muy importante porque renunció a su vieja manera de vivir, a su avaricia, a su arrogancia y a su falta de compasión. El que piense que solo entregó dinero piensa en forma superficial. Yo te quiero decir, Zaqueo estaba entregando su vida misma. Lo que él representaba para la sociedad, ahí lo estaba entregando. Él estaba aplicando la ley de la restitución. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cambia totalmente nuestra vida. Y cuando vemos la cantidad de errores que hemos cometido, este Zaqueo nos da una muestra de la restitución que debemos hacer todos los que nos decimos cristianos. Por eso él dijo, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Yo de que era riquísimo, la mitad. Y el resto que me queda, Señor, si alguien he defraudado, lo devolveré, ¿qué? Cuadriplicado. Esto significa que tú y yo tenemos que restituir lo que hemos transado, lo que hemos hecho sin que está fuera de la ley. Lo que hemos hecho, porque así era.
Nuestra naturaleza propia de tranza. Tú tienes que restituir, como lo hizo. Una muestra de la restitución, dice Zaqueo, y si alguien es defraudado, lo voy a devolver 4 veces más, porque así era la ley de la restitución. Este acto, que ahora traería un impacto tremendo en Jericó, todos se enterarían de Jesús, que Jesús entró a la casa de Zaqueo, la casa de aquel jefe recaudador de impuestos, y que a partir de ese momento Zaqueo comenzó a reparar el daño que había hecho en su vida anterior. Por eso, cuando vemos este hermoso evangelio de Lucas, el caso de Zaqueo nos hace reflexionar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús está expectante a lo que estaba sucediendo en el corazón de Zaqueo. Al ver este panorama, Jesús, al ver un hombre totalmente transformado, al ver un hombre totalmente dando la mitad de sus bienes, súper rico, ahí dando la mitad de sus bienes, y el resto dice, si alguien he defraudado, al ver este problema de la restitución, Jesús dijo lo siguiente. Podemos ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, que estamos leyendo, el versículo 9-10, entonces Jesús le dijo, óyelo bien, ya que acabó toda esta escena que acabo de decir, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Wow! Porque también él también es hijo de Abraham. Fíjese nada más. ¿Qué te imaginas? Hoy vamos a tomar Santa Cena. Hoy podemos hacer un nuevo compromiso. Hoy podemos decirle a Jesús, perdóname. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si a alguien he defraudado, voy a restituir, Señor. La ley de la restitución para que tu cambio sea radical y completo. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos podemos decirle hoy nuevamente a Jesús, ven Señor a mi hogar y perdóname los panchos, las groserías, nuestras lenguas preferidas y todo lo que has hecho, tus enojos, corajes y todos esos panchos que haces? Decirle, Señor, lo tengo por basura, como dijo Pablo, voy a seguirte, Señor, con integridad, sabiendo que día a día me vienen los tiempos malos, sabiendo que un día de estos, no sé si amanecemos, pero ten la seguridad que si tú lo haces, nos vamos con el jefe. Y remata en el 10. Y tú y yo podemos meternos en este versículo. Porque el Hijo del Hombre, y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Saber que yo fui rescatado por mi Jesús y me compró a precio de sangre. Y hoy te voy a donar su sangre en esta Santa Cena. Voy a caer de rodillas a sus pies, decirle, gracias Señor, por tu bendita y hermosa sangre y por tu llaga. He sido rescatado, comprado a precio de sangre. Porque Él me vino a buscar porque yo estaba perdido. Por último, Jesús restaura la identidad de Zaqueo diciendo, para que todos escucharan algo tan importante. ¿Por qué Él? Porque Él también es hijo de Abraham. Como yo soy hijo de papá. No porque fuera descendiente, sino porque imitó su fe. Y ahora era un judío redimido. Hoy escúchalo bien, era un judío redimido y formaba parte ya del pueblo escogido por Dios, como tú y como yo, que somos escogidos por el Señor. Vamos a concluir esta hermosa enseñanza
Cuando Jesús llega a tu casa, todo cambia. Cuando tú lo permites. Y ahora tu pasado se convierte en testimonio, si tú lo permites. Y cuando ese testimonio va cargado con el poder de Dios, si tú lo permites, los milagros van a suceder, si tú lo permites. Cuando nosotros abrimos esto, entonces, cuando Jesús llega a casa, todo cambia porque tu pasado se convierte en un testimonio. Digo, yo era así y ahora es diferente, ¿no? Cuando este testimonio va cargado del poder de Dios, que quiere decir que comprado a precio de sangre, los milagros van a suceder y te van a seguir y van a creer en el Señor. No tanto por lo que digas, sino por lo que tú eres. La tradición nos dice que en agradecimiento Zaqueo, dice la tradición, salía todos los días a regar el sicómoro, que lo ayudó a ver a Jesús. Imagínate este hombre riquísimo. Pudo haber mandado a mucha gente, porque vaya que tenía dinero. Puede a su siervo, ve y riega aquel. Pero no. La tradición dice que él personalmente llegaba todos los días. Él personalmente a regar aquel arbolito que le permitió subirse para conocer a Jesús. Por eso es muy importante que este día que vamos a tomar la Santa Cena, medites el cambio que debe haber en tu vida como en mi vida. Y Jesús te dice, lo puedes decir junto conmigo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vuelvo a repetirlo y vamos a decirlo, que Jesús te diga, hoy es necesario que poses en mi casa. Vamos a orar. Y después tomaremos la Santa Cena. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Que nos dice, Señor, cómo podemos llegar a tu presencia. Señor, porque tú, como este hombre que no te conocía, Señor, pero había algo que estaba latiendo en su corazón, que estaba harto, hastiado de su vana manera de vivir. Vino a buscarte con todo su corazón. Y no importó los obstáculos que había de la multitud, la gente, su estatura y todo eso, Señor. Él anhelaba buscarte. Él anhelaba buscarte. Al no ver, apareció una salvación para poder verte, Señor, un sicómoro que daba hacia el camino, Señor. Fue y se atrevió a romper las murmuraciones, Señor, las risas, las burlas, porque se trabó como un changuito, Señor, pero no le importó. Él quería verte, Señor, anhelaba verte, Señor, y en ese anhelo tocó tu corazón, Señor. Y al pasar cerca de él, alzaste la mirada. Qué profunda mirada la tuya, Señor. Que este hombre, Zaqueo, estaba esperando con ansia, Señor. Por eso tú, Señor, siempre buscas, porque es necesario pasar allá. Porque era necesario estar en su hogar. Él cansado, hastiado de su manera de vivir, Señor, él clamaba, y tú sabes, conoces las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por la vida de este hombre que no importó nada, obstáculos y todo eso, que todos pasamos, Señor, para poder verte, Señor. Te pedimos humildemente perdón y te suplicamos. Hoy que vamos a tomar esta Santa Cena, decirte, Señor, es necesario que pases a mi hogar y perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor. Y gracias por enseñarles, Señor, esta enseñanza maravillosa de la restitución de las cosas que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos, Señor. Toca nuestros corazones. Tócalos, Señor, para poder restituir a aquellas personas que les defraudamos, Señor, y que hicimos cosas malas como Zaqueo, Señor, que había defraudado por su estilo de vida que llevaba como un hombre natural. Ahora te pedimos, Señor, que extiendes tu amor y tu misericordia a nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tus niños, con el jugo de uva y con las galletitas. Nos vemos. Dios te bendiga. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.